Mediados del siglo XX. La industria de la aviación de Estados Unidos está sumida en una verdadera fiebre de velocidad. Cada nuevo caza debe volar más rápido que el anterior. Cada nuevo proyecto debe romper la barrera del sonido. Y los ingenieros compiten entre sí para ver quién será el primero en exprimir otros 100 km por hora con un motor a reacción. Y ahora, en medio de esta carrera, el mando de la Armada de los Estados Unidos hace algo completamente inexplicable. Encarga un avión de ataque subsónico. No supersónico, no experimental, no revolucionario, sino deliberadamente lento, barato y desprovisto de todo lo que los autos más nuevos de esa época estaban orgullosos. El mundo de la aviación percibió esta decisión como un paso atrás, como una capitulación absoluta ante el progreso. Pero fue esta extraña elección la que condujo al surgimiento de uno de los aviones de combate más eficaces de la historia de la Armada estadounidense. Para entender por qué sucedió esto, es necesario remontarse a finales de los años 40 y principios de los 50, cuando la aviación de combate estadounidense atravesaba un periodo de cambios tumultuosos y caóticos. Los motores a reacción acababan de convertirse en la base de la aviación militar. El concepto mismo de aviónica apenas estaba tomando forma y las oficinas de diseño de todo el país estaban produciendo un proyecto ambicioso tras otro. Cada nuevo avión era más audaz y caro que el anterior, y cada uno de ellos llevaba consigo alguna idea revolucionaria, ya fuera un nuevo diseño de ala, un sistema de control de fuego experimental o una disposición del fuselaje nunca antes vista. El problema fue que la mayoría de estos vehículos quedaron obsoletos antes de que pudieran ponerse en servicio. Mientras un avión se sometía a pruebas y ajustes, el siguiente ya aparecía en las mesas de dibujo, aún más avanzado y más caro. El presupuesto militar estaba a punto de estallar, porque cada proyecto de este tipo requería enormes costes de investigación, desarrollo y producción, y la vida útil del vehículo terminado era decepcionantemente corta. Las compañías aeronáuticas perseguían récords y contratos, y la flota recibió aviones magníficos pero poco prácticos, difíciles y costosos de mantener. Un ejemplo sorprendente de esta época fue la Boeing Corporation, uno de los fabricantes estadounidenses más antiguos de aviones con base en portaaviones. En la década de 1950, la compañía produjo el caza sin cola F-7U Cutlass, una máquina de diseño tan avanzado que los pilotos la apodaron fabricante de ataúdes. El Cutlass parecía futurista pero volaba horriblemente. Sufría constantes fallos de motor e hidráulicos, y su aterrizaje en la cubierta de un portaaviones se convirtió en una ruleta con la muerte. El avión fue cancelado antes de lo previsto y quedó en la historia como uno de los aviones más peligrosos jamás adoptados por la Armada estadounidense. Sin embargo, el siguiente proyecto de Boeing resultó ser mucho más exitoso. El caza supersónico F-8U Crusader se ha convertido en un vehículo de combate verdaderamente excepcional, rápido, maniobrable y fiable. El Crusader se ganó la reputación de ser una excelente plataforma de combate aéreo y sirvió en la Armada durante muchos años. Pero tenía un defecto grave, que se volvió crítico con el estallido de la Guerra de Vietnam. El Crusader siguió siendo principalmente un caza. Sus armas principales eran cañones y misiles para el combate aéreo, pero como avión de ataque no era adecuado para trabajar contra objetivos terrestres. Además, era caro y su mantenimiento en portaaviones requería importantes recursos. Mientras tanto, la Guerra de Vietnam cobraba impulso y la Armada estadounidense se enfrentaba a la necesidad urgente de un tipo de avión completamente diferente. El principal avión de ataque con base en portaaviones en aquel momento seguía siendo el A-4 Skyhawk, un avión compacto y fiable que había funcionado bien en años anteriores. Pero el Skyhawk tenía un alcance de vuelo limitado y solo podía transportar una carga útil relativamente pequeña, lo que lo hacía cada vez más inadecuado para los desafíos que planteaba la nueva guerra. La flota necesitaba un avión de ataque capaz de operar en un radio mucho mayor, lanzar muchas más bombas al objetivo, al mismo tiempo, no arruinar la tesorería ni durante la producción ni durante la operación. Y luego los analistas de la Marina hicieron algo que los militares rara vez hacen. Realizaron un estudio extenso e imparcial. Un grupo especial para estudiar las fuerzas de ataque aéreo naval analizó 144 variantes hipotéticas de aviones que variaban en velocidad, tamaño, tipo de motor y capacidades de combate. El resultado de este estudio fue tan inesperado que incluso a los propios autores les resultó difícil creerlo. Resultó que un avión de ataque ligero subsónico es capaz de realizar misiones de ataque a bajas altitudes con mayor eficacia que cualquier avión supersónico.
competidor. La velocidad supersónica que todos perseguían resultó prácticamente inútil al atacar objetivos terrestres desde bajas altitudes, pero aumentó monstruosamente el costo de desarrollo y mantenimiento del avión. Este fue un punto de inflexión. El mando de la flota tomó una decisión que resultó absurda dada la obsesión general por la velocidad, pero que fue respaldada por fríos cálculos y números. La flota ha planteado requisitos estrictos para el nuevo avión. Se suponía que el avión de ataque tendría al menos el doble de alcance de vuelo que el Skyhawk y llevaría el doble de carga de combate. Al mismo tiempo, el vehículo tenía que seguir siendo compacto para poder caber en la cubierta y en los hangares de los portaaviones, soportar las duras condiciones de la operación marítima, y lo más importante, ser económico tanto en su fabricación como en su mantenimiento. Para reducir el tiempo de desarrollo y reducir los riesgos, el comando exigió que se utilizara como base el fuselaje de un avión existente y probado. Nadie iba a empezar de cero, el tiempo se acababa y la guerra no esperaba. Bote Corporation ha estado a la altura del desafío. El ingeniero Russell Clark, un diseñador experimentado que conocía las capacidades y limitaciones de los aviones basados en portaaviones, fue designado para dirigir el proyecto. Clark inmediatamente reunió un equipo y determinó el punto de partida del nuevo soldado de asalto. La base iba a ser el mismo Crusader, un caza supersónico que ya había demostrado su fiabilidad y durabilidad en condiciones de combate reales. Pero la tarea no era simplemente modernizar el vehículo existente, sino crear sobre su base un avión completamente nuevo con un propósito fundamentalmente diferente. Lo primero que hizo el equipo de Clark fue deshacerse de todo lo relacionado con los vuelos supersónicos. El Crusader nació para la velocidad y el combate aéreo, y el nuevo avión de ataque tuvo que flotar durante horas sobre el campo de batalla a baja altura, alcanzando objetivos terrestres con precisión. Se eliminó del diseño el posquemador, que consumía combustible y era completamente innecesario para un avión que no pretendía ser supersónico. En lugar del potente motor turborreactor J57P28 del Crusader, se instaló un turbofan Pratt & Whitney TF30P6. Este motor era más económico, más silencioso y mucho más adecuado para vuelos largos a media y baja altitud. Sin embargo, el nuevo motor requería una gran cantidad de aire y aquí empezó la diversión. Los ingenieros colocaron una enorme entrada de aire en el morro del avión, que literalmente definía toda la apariencia del avión. Esta ranura gigantesca en la parte delantera del fuselaje hacía que el avión pareciera cualquier cosa menos un elegante caza. Los pilotos que vieron el nuevo coche por primera vez inmediatamente lo apodaron Slab, que significa pequeño hombre anodino. El apodo se quedó bien, pero quienes diseñaron esta entrada de aire fueron los que menos se preocuparon por la apariencia. El diseño simple del canal de entrada aseguró un suministro de aire confiable al motor en cualquier modo de vuelo y durante cualquier maniobra. Y la ausencia de complejos flaps ajustables necesarios para los aviones supersónicos simplificó el mantenimiento y redujo la probabilidad de averías. Sin embargo, esta misma entrada de aire creó un problema inesperado en cubierta. Un enorme embudo en el morro del avión aspiraba aire con tal fuerza que representaba una amenaza real para la tripulación de cubierta del portaaviones. Los técnicos y marineros que trabajaban cerca del avión mientras el motor estaba en marcha corrían el riesgo de ser arrastrados hacia la entrada de aire. Fue necesario desarrollar protocolos de seguridad especiales y establecer estrictas zonas de acceso restringido alrededor del morro del vehículo cuando la central eléctrica estaba en funcionamiento. El ala del nuevo avión de ataque también ha sufrido cambios importantes. El Crusader tenía un ala elevadora única que le permitía aumentar su ángulo de ataque al aterrizar en un portaaviones. Para los aviones de ataque, este complejo y caprichoso sistema fue eliminado, reemplazándolo por un ala más simple y duradera con una gran cantidad de puntos de anclaje para armas. Debajo de las alas y en el fuselaje se colocaron numerosos pilones, en los que se podían colgar bombas, misiles y tanques de combustible externos en diversas combinaciones. Fue esta flexibilidad en las opciones de armas la que más tarde se convirtió en una de las principales bazas del vehículo. El sistema de combustible fue completamente rediseñado. Los tanques internos aumentaron significativamente en volumen, eliminando el máximo espacio para queroseno de cada espacio libre dentro del fuselaje. Además, se instaló un sistema de reabastecimiento de combustible en vuelo en el lado derecho del morro, lo que permitió al avión de ataque llevar combustible de los aviones cisterna directamente al suelo. Sí.
Esta decisión amplió aún más el ya impresionante radio de combate del vehículo, haciendo posible atacar objetivos que ningún avión de ataque basado en portaaviones de la generación anterior podía alcanzar. Cuando el prototipo finalmente despegó, los resultados de las pruebas sorprendieron incluso a los propios diseñadores. El alcance de vuelo era de aproximadamente 8.800 millas, 4 veces la capacidad del Skyhawk. La carga máxima de combate superó las 20.000 libras, lo que era simplemente un indicador fantástico para un avión de esta clase. Y con todo esto, el nuevo avión de ataque resultó ser incluso un poco más rápido que su predecesor, aunque la velocidad nunca fue su prioridad. El vehículo resultó ser exactamente lo que la Marina quería que fuera, un caballo de batalla, capaz de transportar una carga enorme a una distancia enorme y hacerlo de manera confiable una y otra vez, día tras día. La producción empezó a acelerarse y entonces surgió el único problema grave. Pratt & Whitney, que produjo motores para la primera serie, no pudo hacer frente al cumplimiento simultáneo de pedidos militares y civiles para este modelo de motor. La escasez de motores amenazó con ralentizar todo el programa y la dirección tuvo que buscar alternativas urgentemente. La solución se encontró bastante rápido. Las series posteriores de aviones de ataque comenzaron a equiparse con otras centrales eléctricas, incluidos los motores Pratt & Whitney TF-38 y Allison TF-41A2. Este último era una versión con licencia del motor británico Rolls-Royce Spey, famoso por su eficiencia y fiabilidad. Fue una buena decisión, porque el Spey ya había sido probado en aviones europeos y había demostrado ser un motor extremadamente duradero, capaz de funcionar en las condiciones más difíciles. La transición a nuevos motores no solo resolvió el problema de la escasez, sino que también permitió mejorar las características de las modificaciones individuales del avión de ataque, haciéndolo aún más adecuado para misiones de combate largas. Pero lo que realmente diferenciaba a este avión de sus competidores no era tanto el hardware y los motores, sino lo que había dentro de la cabina y en las unidades electrónicas bajo la piel. El hardware del Corsair A2 fue verdaderamente revolucionario para su época, y en muchos aspectos, estaba por delante de coches mucho más caros y prestigiosos. En la proa, inmediatamente detrás de la entrada de aire, se encontraba un radar ANA PQ-116, que luego fue reemplazado por el modelo mejorado ANA PQ-126. El radar se integró en el sistema de navegación digital, lo que en sí mismo supuso un gran paso adelante. En los años 60, los sistemas digitales en la aviación de combate seguían siendo una rareza. La mayoría de los aviones se conformaron con instrumentos analógicos y cálculo manual de los parámetros de ataque. Corsair A2 en este sentido era un coche del futuro. El radar transmitía datos a una computadora de a bordo fabricada por IBM, especialmente diseñada para navegación y control de armas. Esta computadora calculaba continuamente los parámetros de bombardeo, teniendo en cuenta la velocidad, la altitud, el ángulo de inmersión, la dirección y la fuerza del viento del avión. El piloto ya no tenía que confiar únicamente en su propia experiencia y visión al lanzar bombas. La propia máquina sugirió el momento óptimo para un ataque, y la precisión de alcanzar objetivos aumentó a niveles con los que la generación anterior de pilotos solo podía soñar. La computadora también permitió atacar desde una mayor distancia, lo que redujo el riesgo de caer bajo el fuego antiaéreo enemigo. Pero el principal avance tecnológico fue el indicador en el parabrisas. Corsair 2 fue el primer avión de combate de Estados Unidos en recibir este sistema. La información crítica se proyectó en una pantalla transparente frente a los ojos del piloto. Velocidad actual, altitud de vuelo, ángulo de inmersión, desviación lateral y marca de puntería para el ataque. El piloto podía luchar sin apartar la vista del objetivo y sin bajar la vista al panel de instrumentos. Esto parecía una nimiedad, pero en un combate real, cuando las decisiones se toman en una fracción de segundo y la pérdida del contacto visual con el suelo a baja altura amenaza con un desastre, un sistema de este tipo literalmente salvó vidas. Muy pronto, el Head-Up Display se convirtió en un elemento obligatorio de todos los aviones de combate estadounidenses, pero fue este anodino avión de ataque subsónico el pionero en ello. El armamento del Corsair 2 reflejaba su naturaleza polivalente. Las primeras modificaciones llevaban 2 cañones montados debajo del fuselaje delantero. Posteriormente fueron reemplazados por un único cañón giratorio de 6 cañones, el M61A1 Vulcan, capaz de disparar miles de balas por minuto. Reemplazar 2 cañones por una unidad de varios cañones tenía sentido práctico. El Volcán produjo un fuego significativamente más denso cuando detección de objetivos terrestres,
y su diseño resultó ser menos vulnerable al fuego antiaéreo de represalia desde tierra. A los lados del fuselaje había pilones para los misiles aire-aire AIM-9 Sidewinder. Este avión de ataque no estaba destinado al combate aéreo, pero el mando entendió que sobre territorio enemigo el piloto podría encontrarse con interceptores enemigos y era necesario un medio de autodefensa. Los Sidewinders le dieron al piloto la oportunidad de luchar contra un caza enemigo y regresar al portaaviones. Sin embargo, el elemento más impresionante del arsenal fue la bomba guiada AGM-62 Valleye. Era un arma que se adelantó una década a su tiempo. Valleye era una bomba planeadora guiada por televisión. El principio de funcionamiento era simple e ingenioso. En la pantalla de la cabina, el piloto vio la imagen transmitida por la cámara situada en la cabeza de la bomba. Apuntaría con la mira al objetivo, lo fijaría y presionaría el botón de disparo. Después de esto, la bomba se separó del avión y se dirigió de forma independiente al objeto seleccionado, y el piloto pudo inmediatamente darse la vuelta y abandonar la zona de destrucción de armas antiaéreas. Disparó y olvidó. La precisión del impacto siguió siendo excepcionalmente alta, porque la propia bomba corrigió su trayectoria, manteniendo el objetivo capturado en el centro del campo de visión de su cámara. Para proteger el avión, los ingenieros proporcionaron una triple redundancia del sistema de control de vuelo hidráulico. Si una o incluso dos líneas hidráulicas resultaban dañadas por el fuego antiaéreo, la tercera seguía funcionando y el piloto conservaba el control de la máquina. Una parte importante del fuselaje estaba cubierta con armadura reforzada, protegiendo a las unidades más vulnerables y al propio piloto de fragmentos y balas de cañones antiaéreos de pequeño calibre. En mayo de 1970, el Corsair II emprendió por primera vez una misión de combate sobre Vietnam. En ese momento, la guerra ya llevaba varios años. La flota estadounidense estaba sufriendo pérdidas y los pilotos de aviación con base en portaaviones necesitaban urgentemente un vehículo capaz de realizar ataques precisos contra objetivos bien protegidos en lo profundo del territorio enemigo. El nuevo avión de ataque tuvo que demostrar su valía no en los sitios de prueba, sino en condiciones de fuego antiaéreo real, matorrales reales de jungla y objetivos reales a los que se disparó con todo lo que tenían. Los primeros vuelos demostraron que todos los cálculos eran correctos. Los pilotos que cambiaron al Corsair II desde otras máquinas notaron principalmente una cualidad que no podía subestimarse en condiciones de combate: la previsibilidad. El avión hizo exactamente lo que el piloto esperaba de él, sin caprichos, sin sorpresas, sin fallos repentinos en el momento más inoportuno. La máquina respondía al control, era estable en el curso de combate y perdonaba los errores, lo que fue especialmente apreciado por los pilotos jóvenes que aún no habían acumulado cientos de horas de vuelo. Uno de los pilotos más experimentados de Corsair, David Olsen, apodado Frosty, pasó más de 3.500 horas de vuelo en la cabina de este avión de ataque y realizó 750 aterrizajes en las cubiertas de portaaviones. Pilotó casi todas las modificaciones, desde la primera serie hasta la posterior serie H, y conocía el coche como nadie. Olsen describió el Corsair como una plataforma muy estable con un manejo agradable, ideal para misiones de ataque. Pero inmediatamente señaló honestamente la principal debilidad: el avión perdió rápidamente energía en un combate maniobrable. Sin posquemador, al intentar girar con un caza enemigo, el Corsair perdió rápidamente velocidad. Olsen describió este sentimiento de manera aproximada, pero precisa, comparando la caída de un soldado de asalto con uno que cae desde una gran altura de acuerdo con las leyes de la gravedad y sin ninguna gracia. Sin embargo, destacó que en manos competentes, incluso en combate aéreo, el Corsair podría valerse por sí mismo, pero no era su elemento. Su elemento era el ataque a objetivos terrestres, y en este asunto no había igual a él entre los aviones con base en portaaviones en ese momento. 1972 fue la época de las operaciones militares más intensas para el Corsair. Como parte de la operación Linebacker, los aviones estadounidenses lanzaron ataques masivos contra Vietnam del Norte, cuyo objetivo era destruir la infraestructura de transporte, puentes, depósitos de suministros y rutas de suministro de armas. Los corsarios de la segunda serie jugaron un papel clave en estas incursiones, surgiendo de las cubiertas de los portaaviones en el Golfo de Tonkin y adentrándose en territorio enemigo a distancias inalcanzables para los aviones de ataque de la generación anterior. Simultáneamente con los ataques a objetivos terrestres,
Los corsarios participaron en una de las operaciones más atrevidas de esa guerra, la minería aérea de los puertos norvietnamitas. La tarea era bloquear el suministro marítimo de ayuda militar. Alimentos que entran en Vietnam del Norte. Los aviones de ataque a baja altura entraron en aguas portuarias y arrojaron minas marinas, obstruyendo efectivamente los puertos para los buques de carga. Se trataba de misiones extremadamente arriesgadas, porque los puertos estaban cubiertos por un denso anillo de artillería antiaérea y la baja altitud de vuelo no dejaba al piloto ningún margen de maniobra en caso de impacto. Fue aquí donde se demostró plenamente la capacidad de supervivencia y confiabilidad del vehículo, su sistema hidráulico triple y su blindaje. Una y otra vez, los aviones dañados fueron devueltos al portaaviones. La escala del uso del Corsair en Vietnam fue asombrosa. En total, en las operaciones de combate participaron 854 aviones de ataque de este tipo y, juntos completaron más de 97.000 misiones de combate. La gran mayoría de estas misiones consistieron en ataques a objetivos terrestres desde bajas altitudes, precisamente las tareas para las que se creó el vehículo. Una y otra vez, los pilotos notaron la excelente precisión del bombardeo proporcionada por la computadora y el radar de a bordo, que permitieron alcanzar objetivos puntuales en el primer pase, sin tener que volver a correr bajo el fuego antiaéreo. Las estadísticas de pérdidas durante toda la campaña de Vietnam resultaron ser más elocuentes que cualquier palabra. Durante los años de participación en la guerra, solo se perdieron 54 corsarios. Para un avión que realizó casi 100.000 misiones de combate, en las condiciones de uno de los sistemas de defensa aérea más intensivos de esa época, esta cifra era excepcionalmente baja. Los críticos que predijeron que el lento avión de ataque subsónico sería presa fácil para los cazas enemigos y los misiles antiaéreos quedaron avergonzados. Resultó que para un avión de ataque que opera a bajas altitudes, la velocidad estaba lejos de ser el factor principal de supervivencia. Mucho más importantes fueron la resistencia de la estructura, la capacidad de supervivencia de los sistemas, la capacidad de resistir daños de combate y regresar a la base, así como la capacidad del piloto para alcanzar con precisión el objetivo la primera vez y salir rápidamente, sin permanecer en la zona de fuego. El enorme suministro de combustible abrió otro papel inesperado para el Corsair. Gracias a sus gigantescos tanques internos, el avión de ataque podría utilizarse como avión cisterna para otros aviones con base en portaaviones. Cuando los cazas de cobertura o de reconocimiento regresaban de una misión con las últimas gotas de queroseno, era el Corsair quien podía compartir combustible con ellos en el aire, salvando tanto al vehículo como al piloto de un aterrizaje forzoso en el océano. En total, durante la producción en masa se construyeron alrededor de 1.500 Corsairs de la segunda serie con diversas modificaciones. El avión, concebido como un sustituto barato y sencillo del obsoleto Skyhawk, se convirtió silenciosamente en la columna vertebral de los aviones de ataque basados en portaaviones de la flota estadounidense. Vietnam había terminado, pero la carrera de Corsair 2 solo estaba ganando impulso. Mientras que docenas de otros aviones de combate de las décadas de 1960 y 1970 se retiraron silenciosamente, fueron desmantelados y almacenados en el desierto. Este modesto avión de ataque continuó volando, luchando y demostrando su carácter indispensable en cada nuevo conflicto en el que Estados Unidos entraba. En 1983, las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una operación en Granada. La pequeña isla caribeña se encontró en el centro de una confrontación geopolítica y Washington decidió intervenir militarmente. Los corsarios de la segunda serie surgieron de las cubiertas de los portaaviones y atacaron posiciones enemigas, brindando apoyo a las unidades de desembarco de los marines. La operación fue breve, pero demostró una vez más la ventaja clave de este avión de ataque sobre los aparatos más modernos. El corsario podía pasar horas sobrevolando la zona de combate, esperando una llamada de las unidades terrestres, mientras que los aviones más rápidos y voraces se veían obligados a regresar rápidamente al portaaviones para repostar. El tiempo pasado sobre el campo de batalla en tales operaciones se valoraba más que cualquier velocidad supersónica. 3 años más tarde, Corsair volvió a la acción, esta vez sobre el Mediterráneo. En 1986, el conflicto entre Estados Unidos y Libia se intensificó. La flota estadounidense llevó a cabo una serie de operaciones frente a la costa libia y aviones de ataque con base en portaaviones atacaron objetivos militares y posiciones de defensa aérea libias. Los corsarios trabajaron en conjunto con aviones más modernos,
realizando misiones para suprimir las defensas aéreas enemigas y llevar a cabo ataques dirigidos a estaciones de radar y baterías antiaéreas. El hecho de que un avión creado en los años 60 para la guerra de Vietnam actuara con confianza contra los sistemas de defensa aérea de los años 80 lo decía todo. La aviónica del Corsair, considerada revolucionaria cuando se creó, se mantuvo al mismo nivel y permitió a las tripulaciones detectar y atacar eficazmente. Comió. En diciembre de 1989, Estados Unidos lanzó una operación en Panamá. Y aquí los corsarios de la segunda serie volvieron a tener demanda, brindando apoyo aéreo a las unidades terrestres. Los Stormtroopers trabajaron en áreas urbanas donde se requería una precisión meticulosa para alcanzar objetivos militares sin afectar la infraestructura civil. La capacidad del Corsair para entregar munición con precisión al objetivo, incorporada durante el diseño, resultó útil aquí. Pero el verdadero toque final de la carrera de combate de los aviones de ataque fue la Operación Tormenta del Desierto en 1991. Cuando las fuerzas de la coalición lanzaron una campaña aérea contra el ejército iraquí, los Corsairs de la segunda serie estuvieron entre los que realizaron los primeros ataques. En ese momento, el avión ya tenía más de 25 años. Una eternidad para los estándares de la aviación de combate, donde los equipos se actualizan cada década. Sin embargo, el veterano se mantuvo en servicio a la par de los vehículos de nueva generación. Los aviones de ataque atacaron posiciones fortificadas iraquíes, vehículos blindados, baterías de artillería e infraestructuras, realizando varias incursiones al día desde las cubiertas de portaaviones en el Golfo Pérsico. Fue Tormenta del Desierto la que se convirtió en la última guerra del corsario de la segunda serie. Una vez finalizado el conflicto, el mando de la flota tomó la decisión final de retirar el avión de ataque del servicio de combate. Fue reemplazado por coches más modernos, pero ninguno de ellos podía presumir una biografía de combate tan larga y llena de acontecimientos. A lo largo de su carrera, Corsair 2 voló más de 120.000 misiones de combate en 5 conflictos diferentes, desde las selvas del sudeste asiático hasta los desiertos de Oriente Medio. Ningún otro avión de ataque de esa generación basado en portaaviones podría compararse con él en términos de vida útil y número de operaciones de combate reales. Lo más sorprendente en la historia de este avión no fue ni siquiera cómo combatió, sino por qué nació. En una era en la que toda la industria de la aviación estaba obsesionada con la velocidad, la complejidad y la tecnología ambiciosa, alguien en el cuartel general de la Marina de los Estados Unidos decidió ir contra la corriente y centrarse en la simplicidad, la confiabilidad y la practicidad. Se analizaron 144 diseños hipotéticos antes de que los militares concluyeran que el mejor avión de ataque no tiene por qué ser el más rápido ni el más caro. Debe ser uno que pueda construirse en grandes cantidades, que pueda mantenerse fácilmente en la estrecha cubierta de un portaaviones en medio del océano y que lleve al piloto a casa con vida en todo momento. El segundo Corsair era uno de esos aviones, y es por eso que sobrevivió a todos sus contemporáneos supersónicos, la mayoría de los cuales hacía tiempo que se habían convertido en líneas olvidadas en los libros de referencia, mientras continuaba volando, luchando y ganando. Si te gustó esta historia, dale me gusta, ayuda mucho a promocionar el vídeo. Escriba en los comentarios qué avión de combate le gustaría ver en el próximo número. Y asegúrese de suscribirse al canal